El consumo de corriente o amperios de un aire acondicionado de 12.000 BTU por hora es esencial para que un técnico en refrigeración pueda evaluar el funcionamiento de la unidad instalada. Para comenzar, es importante destacar que el consumo de potencia eléctrica dependerá de varios factores. No obstante, podemos hacer una generalización indicando que, en promedio, un equipo de 12.000 BTU por hora consume alrededor de 1.000 vatios. En lo que respecta al consumo de corriente, debemos considerar que este valor variará según factores como el voltaje de alimentación, la temperatura ambiente, la limpieza del condensador, el tipo de compresor, el refrigerante utilizado, entre otros. A pesar de estas variaciones, proporcionaremos algunos valores de consumo que pueden servir como referencia. Para un voltaje de alimentación monofásico de 110 voltios, el consumo promedio del equipo es de 10.65 amperios. Para un voltaje de alimentación monofásico de 120 voltios, el consumo promedio del equipo es de 9.76 amperios. Para un voltaje de alimentación monofásico de 220 voltios, el consumo promedio de corriente del equipo es 5.33 amperios. Para un voltaje de alimentación monofásico de 240 voltios, el consumo promedio de corriente del equipo es de 4.80 amperios. Para un voltaje de alimentación trifásico de 208 voltios, el consumo promedio de corriente del equipo es de 4.08 amperios. Para un voltaje de alimentación trifásico de 380 voltios, el consumo promedio de corriente del equipo es de 2.24 amperios. Para un voltaje de alimentación trifásico de 400 voltios, el consumo promedio de corriente del equipo es de 2.11 amperios. Cuando hablamos de un aire acondicionado tipo inverter, es importante tener en cuenta que el compresor del equipo tiene la capacidad de ajustar las revoluciones, sin apagarse una vez que se alcanza la temperatura deseada. Durante este periodo, el consumo del compresor es muy bajo y puede aproximarse, conociendo el valor del SEER, coeficiente de rendimiento del equipo. En la tabla, podemos observar la potencia eléctrica promedio que consume un aire acondicionado tipo inverter. Según el tipo de voltaje, podemos determinar los consumos de corriente en función de la potencia eléctrica del equipo. Por ejemplo, para un aire acondicionado de 12.000 BTU/hora, con un SEER de 12, se espera un consumo promedio de 1.000 vatios. Es importante destacar que el SEER es un parámetro de rendimiento del aire acondicionado, medido en varias condiciones de trabajo, por lo que no significa que el equipo esté consumiendo constantemente 1.000 vatios, sino que, en un periodo más largo, donde el consumo puede variar, el promedio se acercará mucho al valor calculado de 1.000 vatios. Con la potencia eléctrica identificada, se puede consultar en las tablas de amperaje el valor de consumo de corriente eléctrica, en función del voltaje y la fase.